Cuando los grandes reciben su nombre, ocultan tras de sí al humano sencillo que solían ser. ¿Cómo eran aquellos en su juventud antes de ser quienes fueron? ¿Qué otras almas tocaron además de las de miles y millones? ¿Qué almas los tocaron a ellos? Los viajes en tren se me hicieron costumbre. La capital está lejos de mi casa, pero cerca de nuevas oportunidades. Muchos otros antes que yo dejaron Chivilcoy para estudiar, y otros vinieron para enseñar. Hoy vuelvo en busca de una historia. Me acerqué a Lisa con la intención de conocer la amistad que tuvo su madre con un gran escritor argentino. Me contó que en 1930 abrió la pensión Barzilio y que después de varias mudanzas se estableció en la calle Pellegrini 195. Ahí la familia Barzilio recibía a toda clase de inquilinos que iban a trabajar a Chivilcoy. Se estableció una relación de familia, porque mi abuela dicen que trataba a los pensionistas como si fueran hijos. Cuando estaba enfermo los cuidaba. Claro, era como toda como si fuera una comunidad. Sí, una familia grande. Y parte de esa familia eran los pensionistas. En esa época los maestros escaseaban, así que los pocos que había eran enviados a distintos puntos del país para enseñar. En ese momento, ser profesor, ser docente, era realmente un trabajo importante. Pero bueno, entre unas líneas de mamá, dice, en el año 39 apareció un joven profesor, iba a trabajar en la escuela normal y pedía hospedaje. Llamaba la atención por su aspecto. Alto, delgado, de cara lampiña y aniñada, pulcramente vestido y peinado. Se llamaba Julio Cortázar. Bueno, eso fue como el gran pensionista de la pensión de mi abuela, ¿no? El recuerdo. Sí. Y ahí empezó una relación de amistad entre mamá y Cortázar que fue realmente muy significativa para la vida de mi mamá, creo, ¿no? Más que preguntarme yo quién fue mi mamá para Cortázar, fue un recorte de su vida, de estos años de Chivilcoy, un afecto. Para mamá fue muy importante estar en contacto con él. Mi querida Rosita, si el encabezamiento le resulta un poco demasiado estival, sustitúyalo mentalmente por estimada, apreciada o cualquiera de las tonterías convencionales que nuestra vida burguesa obliga a emplear cuando un caballero se dirige a una señorita. Por mi parte estoy bien, ya adaptado a mi cámara del libro y trabajando bastante en mis cosas. Los cuentos que tan gentilmente me corrigió usted irán a la imprenta y posiblemente aparezcan a fin de año. Ayer pasé la tarde haciendo copias a máquina y extrañando a cierta joven y encantadora secretaria. Cuando haya leído el párrafo anterior, usted hará un mohín de despecho y pensará: extraña a la secretaria y no a la amiga, vaya recuerdo. Si lo hace, arrepiéntase, porque la secretaria lo fue solo por su condición de buena amiga, y es esa condición la que yo agradezco y recuerdo en todo momento. ¿Y cómo se dio la relación entre ellos? Mamá era muy joven, tenía 15, 16, 17 años en esos primeros años de Cortázar y bueno, empezaron a compartir el interés por libros, por pintura, por el cine. Me imagino que mi mamá lo miraría como revoloteándole alrededor, preguntándole cosas, curiosa. ¿Podría llegar a haber habido algo más que una amistad? No creo. ¿No? No creo porque primero tenían 10 años de diferencia, que esa época de la vida se nota mucho. Y no, yo creo que no.
Cortázar vivió en la pensión durante 4 años. Dejó Chivilcoy en 1944 para comenzar su labor docente en la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Mi mamá tuvo una serie de cartas que fueron como... Son tesoros, ¿va? ¿Las tenés? Sí, claro, por supuesto. ¿Querés verlas? ¿Las tenés acá? Considérese desde ya invitada. Por suerte, queda el ferrocarril a nuestra disposición. Mi buena amiga en el destierro, pues no deseo que a usted la molesten desde el otro mundo. Tengo un frío espantoso. Instale aquí la sucursal número 1 de la pensión Barzilio. Y acuérdese de que sus cartas me alegran mucho. Escribo tal como me van haciendo. La distancia de los seres queridos es una de las razones que malogran toda soledad, por lo menos en los primeros años. No es que se los quiera menos, entiéndame bien, se los quiere lo mismo y tal vez más. Pero sí se habitúa uno a no verlos físicamente, a no besarlos, o dialogar o compartir con ellos la vida. Llega un día en que la distancia ya no aterra tanto como al principio. El corazón humano tiene esas cosas que no hay que reprocharle demasiado. ¿Qué sería de nosotros si la angustia del primer día de soledad durara indefinidamente? Por su parte, Rosa consiguió, gracias a la ayuda de la madre de Cortázar, un puesto de maestra en Formosa. Mi mamá lo más lejos que había ido era al campo en Buenos Aires, acá en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, se va a la gran aventura a Formosa, mi abuela no estaba muy convencida, y cuando llega a Formosa se encuentra que va a estar en un lugar inhóspito, perdido de la mano de Dios, en el medio del impenetrable. Fue difícil. Y eso se trasluce mucho en las cartas, porque Julio la conforta, la anima, la ayuda. Yo creo que las cartas de él eran para mi mamá en ese momento como un bálsamo, ¿no? Hoy que usted estará más serena, quiero que sepa cuánto he sentido la desaparición de su mamá, que fue para mí de una gentileza y un cariño como pocas veces o nunca se encuentra fuera del propio hogar. Le escribo tal como me van haciendo. Y si hay aquí quizá demasiadas palabras, es porque mi corazón guardaba muchos sentimientos para doña Micaela y necesita desahogarse con quien me comprenderá y sabrá de mi pena porque la vive centuplicada y honda. Cortázar era un gran escribidor de cartas, si bien no escribió su autobiografía, pero quien se toma el trabajo de leer sus cartas tiene toda su vida. Se escribía mucho, incluso se ve que se tomaba mucho tiempo para contestar las cartas, largas. Son cartas muy, muy familiares, muy de entrecasa, diría yo. Si uno las compara con las otras cartas que Cortázar escribía desde Chivilcoy a sus colegas de, por ejemplo, Bolívar, con un vuelo literario importante, con citas. Y de pronto las cartas de mi mamá eran una temática totalmente de entrecasa, familiar y más desde el afecto que desde lo literario. Después de hablar con Elisa y leer las cartas, pude imaginarme esa amistad que compartían. Una amistad en la que ambos nutrían sus inquietudes culturales, atravesados por la complicidad de lo cotidiano. Encontré en esta historia el detrás de escena de un grande, y pude ver que incluso antes de ser quien fue, ya dejaba una marca en quienes lo rodeaban. Aunque sus caminos se hayan separado, las cartas fueron su nexo, hasta que en 1947 Cortázar le envía la última carta. ¿Y nunca se te ocurrió hacer nada más? Con las cartas, digo. Bueno, a partir de tu llegada y de venir a hacer esta entrevista,
a mí se me ocurrió el proyecto de ponerlas en podcast y empezar a armar algo para poder compartirlo en otro formato, ¿no? ¿Y usarías como esto de contextualizar? O sea, Sí. la lectura. La lectura, contextualizándolo un poco, si me das una mano lo armamos. Sí, re. Tenemos un montón de material para arrancar. Ya tenemos. ...10 de octubre de 1947... Querida Rosa, nada más que 2 líneas porque estoy con un pie en el barco. Le agradezco muchísimo sus felicitaciones y buenos deseos. Y me acuerdo de lejanas charlas en Chivilcoy cuando los dos pensábamos en viajes. Hoy me toca a mí, pero mi gran deseo es que también llegue el día para usted. ¿Por qué no? San Juan es solo un pedacito del mundo, el resto espera, y un día usted entrará en él. Con todo afecto, Julio Cortázar.